Televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del apoyo que ustedes nos brindan al seguirnos por Telesistema, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y muchísimas plataformas. Feliz jueves, buenos días Jacqueline Morel. Buenos días Ramón, buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11 en este jueves 3 de abril. Como siempre, la invitación está hecha para que nos permitan hacerle compañía a esta hora de la mañana. Juntos haremos un recorrido por algunos de los temas principales del país y del mundo. En esta mañana recibimos gente joven con propuestas novedosas que forman parte de nuestro poder legislativo. Se trata de las licenciadas Liz Adriana Mieses Díaz, diputada de la circunscripción número 1, y la licenciada Carmen Ligia Barceló González, diputada de la provincia de Atomayor. Ambas pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y nos tienen muchas cosas importantes que contar. Y también, Ramón, hoy vamos a felicitar a Kenya Grisani, que cumple sus 16 años, que es hija de nuestra querida colaboradora Kenia, y ahí la vemos, toda una princesa. Muchas bendiciones y que sea un día de mucha felicidad para ella y para toda su familia. Desde aquí, un gran abrazo. Lo malo es que el tiempo pasa muy rápido, pues yo recuerdo los 15. Los 15 fueron... Eso fueron ayer. Así es. Ya va por 16. Bueno, estas dos diputadas son el ejemplo de por qué la fortaleza del PRM y por qué va a ser difícil bajarlo del palo. Porque el PRM le ha dado participación a la gente joven, una directiva joven, y eso garantiza la sostenibilidad y la permanencia. Pero bueno, la principal noticia fue la guerra arancelaria del presidente Trump contra el mundo entero. Trump ayer echó por la borda 8 rondas de negociaciones del GATT, el General Agreement Trade and Taxes, la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio. Todo lo echó por la borda. República Dominicana, 10% de aranceles. Eso tiene muchos enfoques. Ojalá los televidentes pudieran ver en el cuadro. Lo que aparece en azul es lo que dice Trump, que los países le aplican a los Estados Unidos. Y lo que aparece en amarillo es lo que ellos van a aplicar. Eso es antojadizo. Nosotros tuvimos suerte porque hay un informe del departamento. No se corresponde, Ramón. No, eso es un invento. Hay un informe del Departamento de Comercio que es demasiado largo y yo no puedo leerlo. Pero ellos externan quejas a la República Dominicana con el tema del arroz, con el tema del pollo, con el tema del cerdo, de la lentitud con los temas fitosanitarios, con la lentitud de los registros comerciales. Es una retaíla, pero yo pienso que como nosotros tenemos un superávit comercial, digo, Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, nos grabaron con un 10. Ahora, con los países que ellos tienen un fuerte déficit comercial, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial de 918.400 millones, que es todo el dinero del mundo. Y Trump quiere romper eso porque la deuda de Estados Unidos es de 3 trillones, 116% del PIB. Bueno, ayer fue, según Donald Trump, el día de la liberación. Y fue el día en que aplicó los aranceles y los cambios en esa área más importante en toda la historia de Estados Unidos. Hoy el mundo entero está reaccionando, repensando su estrategia, las economías de cada país por bloque, por regiones, por continentes, porque nadie se va a quedar indiferente ante las medidas de Donald Trump. Donald Trump promete que eso hará a Estados Unidos mucho más fuerte, que será muy beneficioso para esa nación y que se hizo justicia en ese sentido. Es obvio, Ramón, pensar que esto no se hizo de un día para otro. Donald Trump venía pensando esta estrategia y lo que iba a hacer una vez ganara las elecciones. Y en muy poco tiempo, pues, ha puesto el mundo con las patas para arriba, como decimos los dominicanos, y con mucha preocupación a nivel mundial. Así lo atestiguan los principales medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, redes sociales en el mundo, que están sorprendidos con estas medidas que, aunque eran esperadas, y vienen otras a partir del día 9 de abril para el mundo. Chips, semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le puso aranceles a todo el mundo, incluyendo a los países que son más afines a ellos. Un 10% para Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, entre otras naciones. No, Nicaragua fue un 18.
Digo, sí, Nicaragua, espérate, Nicaragua Fue un 18. Sí, Nicaragua fue un 18, Venezuela un Como 15. tu vista es mejor que la mía, a lo mejor tú puedes ver esa pantalla ahí lejos. Sí, no, yo lo tengo aquí el cuadro. Hay tantos los países. Yo tengo aquí el cuadro. Yo te lo envié. Sí. Por ejemplo, a China un 34%, a la Unión Europea un 20%, a Vietnam un 46%, Taiwán un 32%, Japón un 24%, la India un 26%, Corea del Sur un 25%, Tailandia un 36%, Suiza un 31%, Indonesia un 32%, Malasia un 24%, Camboya un 49% y por ahí seguimos. Es decir, yo creo que no se quedó nadie fuera, Ramón. Oh. Y obviamente algunos apuestan a que tal vez hay una brecha de negociación con Trump. Eso nunca se sabe. Habrán pataleos, habrá que ver. Como Mira, tú dices, rompe acuerdos, Mira, habrá tratados. Habrá países que van a intentar negociar. Ajá. Ese es el caso de la República Dominicana. Y otros simplemente van a tomar represalias, como lo va a hacer Europa, como lo va a hacer Japón, Corea. Sí, ¿Cuál es el impacto en la República Dominicana? obviamente que tiene impacto. Sí, pero... Pero en todas partes tiene. No, pero vamos a... Oye, aquí. ¿cuál es el problema nuestro? ¿Qué pasa? Zona franca es lo principal. Exactamente. Porque nosotros exportamos, las exportaciones nuestras a Estados Unidos son apenas de 6.915 millones de dólares. Como decía ayer nuestra invitada Mercedes Carrasco, nuestras exportaciones cada vez son menores en relación al PIB. Y de eso, el 75% es zona franca. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son nuestros competidores del área? Costa Rica, Guatemala, Honduras. Y esos países tienen el mismo 10% que nosotros. Eso en cierta forma es bueno. Vamos Porque vamos parejos, no hay ninguno que tenga más ventaja que nosotros. Y eso en cierta forma nos garantiza una equidad a la hora de quién tiene más o menos ventajas. Exacto. Tenemos ventaja. Todo el que ve a Estados Unidos ve que toda la ropa dice Made in China, Made in Vietnam, Sí. Tailandia. Entonces, esos países que compiten con nosotros, principalmente con manufactura, tienen aranceles de 30 y de 40%. Ahora, el problema nuestro es México, porque México no está metido en esto. México tiene el arancel a los vehículos de 25% y el arancel al acero y al aluminio, pero la zona franca no. México es el país más favorecido con el nearshoring, es decir, empresas americanas que se instalaron cerca de Estados Unidos. Entonces, ese es nuestro principal problema, México, de que ese 10% podría ser más atractivo instalarse en México que en República Dominicana y obviamente en el nearshoring también, porque nosotros además tenemos dos trabas, que es el tema educativo y que es el tema del alto costo de la energía. Así es, y Donald Trump declaró una emergencia nacional para su país y que estas medidas pues llevarán ese bienestar tan anhelado a la sociedad norteamericana y que ha pedido que en cierta forma era un reclamo de una gran parte de la población estadounidense, sobre todo algunos con ciertas características americanos, blancos, que reclamaban un cambio. Le atribuían a la migración masiva, la pérdida de empleos y el costo de la vida y algunas facilidades que con el tiempo fueron perdiendo. Ahora Trump ha prometido volver a Estados Unidos grande otra vez y dentro de esa grandeza, pues se va a llevar muchas cosas. Vamos a ver cómo eso tiene un impacto adentro, porque él ha dicho... En lo inicial va a haber un aumento de precio en los Estados Unidos. Y también va a haber dificultades a varios países. Se prevé una ralentización global de la economía y hasta una recesión, porque es que se rompe. Todo lo que se había construido en décadas se acaba de romper en el día de ayer. No hay garantía de que las industrias vuelvan a los Estados Unidos como él pretende. Por ejemplo, dijo ayer, el que quiera arancel cero, que venga para acá. Exactamente. Esa es la idea en el fondo. Pero mira, habrá que ver, Ramón, si hay esa garantía de ese arancel cero, muchas van a ir a instalarse allá. El problema es el costo de la mano de obra norteamericana. Si un obrero norteamericano te gana 10 veces. Pero no van a pagar arancel, tal vez compensará eso. Tú como economista deberás, no sé, habrá que hacer un cálculo en ese sentido. Pero él dice que a los presidentes extranjeros, a los primeros ministros, reyes y reinas y embajadores que nos están llamando pidiendo exenciones en estos aranceles, les digo que terminen sus propios aranceles, que bajen las barreras y que no manipulen las divisas.
Hay reacciones ya de Europa, Ramón. Eso es una invitación a negociaciones bilaterales. Lo que pasa es que cuando tú dices tantas cosas de manipular divisas, todo el mundo manipula la divisa, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando quieren mejorar su competitividad, devalúa el dólar. Entonces, hay cosas que son imposibles de mejorar si los países pueden bajar los aranceles que aplican a los Estados Unidos. Todo eso vendrá. Pero hay otros que no van a doblegarse. Y pienso que Estados Unidos va a perder muchos aliados. Esos países como Tailandia, Camboya, todos esos países van a echarse en brazos de China. Y nosotros tenemos un problema educativo grave. Eso ayer en el Listín Diario publicaron un trabajo, que es un artículo de un economista, Alain Prichet, y lo publicó la CEPAL, que coloca a la República Dominicana en términos de aprendizaje, no de calidad de la educación, solamente por encima de Guatemala y de Paraguay. Pero lo más grave, lo que a mí más me preocupó en términos personales, es que yo pensaba que mis nietos que están en colegio bilingüe estaban preparados. Y ese estudio dice que no, que aún en los países donde la gente de clase media y alta tienen una mejor educación, resulta que el nivel de aprendizaje nuestro, el nivel de excelencia es de 1 punto y pico por ciento. Otros países 2. Y los mejores países de América Latina están en un 10, porque es un problema de América Latina. Entonces, ¿cómo vamos a competir si los que pueden prepararse no llegan a tener el nivel de aprendizaje de los muchachos de un país desarrollado? Bueno, hay que repensar, Ramón, si eso es así. No entendí un poco la dinámica, porque sabemos que la calidad de la educación de las escuelas públicas dominicanas es baja. El desempeño profesoral, el contenido del currículum, del pensum educativo es deficiente y amén de eso no se cumple en su cabalidad. Y si a eso le añadimos el ausentismo escolar, la deserción también temprana y muchos otros factores que gravitan en el ambiente, creíamos que la educación privada era mucho más rigurosa en cuanto a contenido y en cuanto a horas de clases y demás. Con los miles de dólares que cuesta cualquier colegio bilingüe, yo pensaba que mis nietos se estaban preparando bien. Habrá que ver entonces si es un problema que es congénito, y no lo creo que así sea, porque hay muy buenos dominicanos inteligentes y con buena preparación. Ahora, eso nos alerta de que tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor y que la educación esté en el número 1. Anoche estaba en una conversación, Ramón, y una de los invitados daba testimonio de cómo el cerebro, y eso lo sabemos, tiene plasticidad, dependiendo del contenido que uno le ponga y las habilidades que se puedan desarrollar cuando la persona hace el esfuerzo de aprender un idioma, de leer, de hacer cosas. Entonces, y eso también, eso no es nuevo y eso da resultados. Y eso no es nuevo y ese esfuerzo educativo hace mucho. Uno de mis libros preferidos, Basta de Historia, de Andrés Oppenheimer, que habla del tema educativo y cómo hay que enfrentarlo y cómo los países que antes tuvieron ese problema, cómo lo han superado. Y todavía nosotros tenemos esa gran tarea pendiente que, bueno, son muchas cosas que el gobierno tiene que atender al mismo tiempo, pero en un país como este los presidentes y los candidatos saben en lo que se están metiendo. ¿Y en qué condiciones encuentran el país? Países que en la década de los 60, como Singapur, Taiwán y Corea, estaban al nivel nuestro, sí, por muchísimas reformas, pero especialmente con la educación. China lo que hizo mandó miles de chinos a los Estados Unidos a que se prepararan. Claro, ellos regresaron, los nuestros, cuando salen fuera a los Estados Unidos, otros países desarrollados, se quedan porque no, aquí Ramón, no hay. Es que lo toman muy en serio también. Pero los además, chinos, el tema de la educación es un tema familiar y lo toman en serio. Y las horas que le dedican a formarse, a estudiar, a ser excelente, eso no es negociable. Y los países que han logrado eso es con esa cultura. Por eso es que cuando tú ves en las universidades y en centros fuera, cuando tú te encuentras con eso, con los chinos o con esos orientales que tienen ese rigor en la educación, uno dice que son brillantes, pero también se han fajado para que eso sea posible. Y ese ha sido el secreto también de los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, el nivel de educación.
Bueno, yéndonos ya a los pleitos locales, a las cosas aquí, el Senado no ha logrado el consenso para designar la Cámara de Diputados, perdón, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Diputados hizo su trabajo. Ramón, pero ¿con qué mayoría es que tienen que hacer ese consenso? Explícamelo. No, ¿Es por consenso o es por votación? es por votación, pero Y entonces, el PRM tiene los votos. por eso. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? No cabe duda que la doctora Emma Polanco va a ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. En la historia de la Cámara de Cuentas, o en la que yo tengo memoria, aquí no ha habido un presidente o presidenta que tenga el currículum de la doctora Emma Polanco. Pero toda la bancada, mira, nadie está en desacuerdo con que ella sacó la No. mejor puntuación. Mira, eso es lo que yo no entiendo, porque los senadores tienen la puntuación. Ella sacó 98. Entonces, se supone que la selección de los otros 4 obedece esa puntuación. Pero siempre viene el asunto que yo quiero que me coloquen a este, que es amigo mío. Entonces, Pero lo que yo te pregunto otra vez, no es por votación. sí, pero Pero también... ¿y si los otros...? Pero, ¿tú crees que es justo que si hay una persona que sacó 95, Ah, no pueden no poner sea una seleccionada, que pongan uno que saca un 70. que sacó 70, 80, No. porque ese es el problema? Lo que se está exigiendo es que se respete la puntuación que ellos tienen, porque si nosotros la tenemos, la tienen los senadores. Es decir, la doctora Emma Polanco sacó 98, la más alta puntuación. Hay otra persona que sacó 96, pues eso tiene que ser electo. Y el que sacó 95 y 94. Ahora, no me vaya a colocar uno de 70 o de 75 o de 80 por razones de amistad. Bueno, pero yo supongo, Ramón, que de los 15 seleccionados, ¿verdad? Eran 25, bueno, eran 183, algo así, no recuerdo. Luego sacaron 25, luego 15. De esos 15 tienen que sacar 10. Digo 10. Sí, 5, pero me dijeron y que no cinco tenían suplentes. suplente. Que eso no, Tienen que suplente. no tienen suplente. Tienen Bueno, suplente. en definitiva, que si hay que sacar 10, deben sacarlo, porque yo te voy a decir, tiene que ser por los méritos de las entrevistas. Y si no se escogen por la puntuación, están irrespetando la labor que hizo la Cámara Baja. Porque la Cámara Baja fue quien entrevistó y que otorgó la puntuación. Entonces, ¿quiénes son los que son excelentes? ¿A quién se le dan quiénes son los magna cum laude, summa cum laude? Esos son los que tienen que estar arriba. Entonces, los partidos mandan muy mal mensaje. Muy mal mensaje con querer violentar eso. Porque no deben ni siquiera mirar el nombre de quién fue que sacó la puntuación, sino de que vamos a ver cuáles son los mejores y los mejores serán los que irán. Y punto. Y ya vimos la experiencia de la anterior gestión, que fue por eso seleccionada de esa forma. Y anteriormente, decidí en el pasado. No siempre ha sido así, por eso la Cámara de Cuentas es lo que es la Cámara de Cuentas. Hay mucha esperanza con la doctora Emma Polanco, porque además de que tiene el currículum, tiene la inteligencia emocional para saber manejar todo lo que hay adentro y tiene la inteligencia para saber que ahí hay una cantidad de botellas en áreas que no se necesitan. Y ahí lo que se necesitan son auditores muy bien pagados. Otra cosa, tú no puedes dentro de esos 5 meter 3 abogados, porque la Cámara de Cuentas, usted tiene que ser economista, contador o auditor. Usted puede tener un abogado dentro de los 5. Pero espérate, Ramón, y si somos coherentes, si dentro de los 15, lo que tiene mejor puntuación y hay 3 abogados, ¿qué van a hacer? Bueno, si tienen esa puntuación, pero además tienen la capacidad gerencial y los conocimientos de auditoría, porque ahí lo que sea es auditoría y contabilidad, no es otra cosa. Claro, legal, porque una auditoría un abogado tiene que revisar. Aporta. Pero, por ejemplo, en la Cámara de Cuentas hay 20 abogados. Dice, ¿para qué? En comunicación, ¿sabes cuánto hay? No. 20. Doña Emma va a pasar una... Y con todo esos sueldos ella va a tener auditores bien pagados. Finalmente, quiero invitar mi artículo de esta semana, Haití haciendo metástasis en República Dominicana. Así como un cáncer hace metástasis en el cuerpo, un cáncer principal, emigran las células. Lo que está pasando aquí es que el cáncer de Haití se está implantando en República Dominicana. Y cuando yo veo noticias como hoy que dice que deportaron 111 ilegales de Friusa y de Güero Alto, uno que se ríe. Porque dice, en Friusa hay 111 ilegales.
imposible. Bueno, ese tema seguirá candente. No, Y eso, no hemos hablado del comercio de Haití porque ya es tarde. Y de lo que pretenden los haitianos ahora. Eso hay que esperar el día 7, ya la semana que viene, porque el día 7 es la fecha que ellos pusieron para que la mercancía por tierra no pudiera... No, pero tú sabes que eso no venía solo, eso viene con otros elementos. Pero ya eso lo veremos con los días. No se pierdan la entrevista con la licenciada Liz Adriana Mieses Díaz. Todo el mundo la conoce más como Liz Liz Mieses, que ella estuvo con nosotros cuando era candidata. Sí, circunscripción número 1 del PRM. Y la licenciada Carmen Ligia Barceló González, que es diputada por la provincia de Atomayor. Ambas son del PRM. Ellos tienen una iniciativa legislativa sumamente interesante. Ahora que están ocurriendo tantas desapariciones, Así es. muy oportunas. Así que no se pierdan esta entrevista.